Y ya está con nosotros Vanina Cacase, nuestra compañera. ¿Cómo te va, Vanina? Muy, pero muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy buen lunes. Bastante gris por estos lares. Bastante gris, bueno, y frío. con temperaturas bajas, sí, lo estuvimos repasando en la zona central del país, con alguna inestabilidad en algunas regiones y con temperaturas muy bajas. Bien, bueno, te cuento. Sí. Hoy planteamos esta pregunta. A ver. ¿El coronavirus Sí. afecta a los bebés, a los niños? Porque viste que de esta pandemia aprendemos un poco cada día. Cada día. Al comienzo Eso te iba a se decir. dijo que no los afectaba a los chicos, que los chicos sí podrían ser como... Transmitirlos. Exacto, como una especie de vectores de transmisión, ¿sí? Por eso esto no de las Lo de la visitas a los escuela, abuelos, la escuela. sí. Bueno, pero viste que en el reporte que hemos hecho en algunos lugares del país se han conocido casos Sí. de bebés afectados por COVID-19 y también de niños. Sí. Hay que decir los menos. Sí, es cierto. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Por eso se lo preguntamos Bueno. a una especialista y la hemos invitado a la doctora Ángeles Buitó. Doctora, queremos verla, escucharla. A ver. Hola, Vanina. ¿Cómo Hola, estás? hola, doctora. ¿Cómo le va? ¿La Muy vemos bien, ahí? muy bien, muy bien. Bueno, la vemos Estamos lejos. para poder resolver algunas cuestiones y dudas que han aparecido, Sí. conociendo casos, obviamente, que lamentablemente siempre salen en las noticias, Sí. ¿está? Pero que, bueno, siempre es importante informar, ¿no? Y dar un poco de tranquilidad a la sociedad, teniendo en cuenta que ha habido casos, hay casos, el coronavirus afecta a los niños, ¿está? En menor medida que en los adultos. Tiene un proceso bastante leve, en algunos casos hasta asintomáticos, ¿sí? Y sí, de todas formas, va siendo menor proporción de población afectada, ¿sí? Son transmisores, esa es la razón por la cual uno tiene que tener cuidado, ¿está? Y evitar el contagio. El aislamiento social está permitiendo que los niños no se contagien tanto, de todas formas. Y los casos conocidos, ¿sí? En donde no ha habido un buen desenlace, la mayoría de los casos son pacientes que han tenido factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo predisponentes, ya sea enfermedades previas, como en el caso de uno de ellos, una patología neoplásica, o sea, un cáncer, y en la otra situación también problemas pulmonares, en donde el niño ya traía una situación con oxígeno domiciliario, en donde obviamente que era un pulmón que no podía responder de la misma forma que un niño sano, ¿sí? Bien. Ahora, doctora, en los sí. bebés, ¿no trae ninguna consecuencia, dado que el aparato respiratorio es bastante inmaduro, no está como afectación? ¿No les trae consecuencias? No, podríamos decir que van a tener una afección un poco más leve, ¿sí? O sea, la mayoría de los casos se presentan con tos, puede aparecer fiebre, ¿sí? Y una rinorrea bastante típica que puede ser mocos por la nariz, ¿está? Esto sería como un virus respiratorio común estacional, ¿sí? En algunos puede llegar a producir alguna afectación, ¿está? Mayor y requerir internación. Afortunadamente nosotros en la provincia no hemos tenido casos reportados de niños, ¿está? Y de hecho ni siquiera acá en la ciudad de Río Cuarto, ¿está? A pesar de que se han hecho hisopados por sospechas, por supuesto, durante todo este proceso, ¿sí? La mayoría de los casos, más del 60%, les diría que puede ser estos son todos datos tomados de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Que tiene muchos datos de Buenos Aires, ¿está? Tenemos mucho chico que se está enfermando, niño que se está enfermando en el mismo círculo familiar, ¿está? Entonces eso es importante tener en cuenta. La salida de los niños deben ser totalmente restringidas, por lo menos ahora, sí hacer las que son permitidas para esparcimiento, ¿está? Manejo de tapabocas, eso, lavado de manos es sumamente importante y por supuesto el distanciamiento social, ¿está? Enseñarles a los más grandes, a los que uno va pudiendo enseñarles esta cuestión de toser en el codo, ¿está? O estornudar siempre en el codo, no en la mano, ¿está? Y tener en cuenta las cuestiones de higiene habituales, ¿sí?
En los recién nacidos incluso no se indica que deje de dar la teta a la mamá. La mamá debería de seguir dando el pecho a los bebés a pesar de la situación del coronavirus. Claro, ¿sí? y siempre decimos, ¿no?, que la lactancia materna es la mejor vacuna contra todo. Exactamente. Sí, sí, claramente que sí. Doctora. Entonces, sí. Doctora, con respecto al uso de barbijos o tapaboca, ¿a partir de qué edad el chiquito debe usarlo? Lo ideal es que sea después de los 4 años, de los 4 años en adelante, ¿sí? Antes no, porque puede producir oclusión y obstrucción de la respiración y de la vía aérea. Entonces esto sería contraproducente. ¿sí? Mayores de 4 años sí deberían utilizarlo. Doctora, ¿cómo le va? Mariano Marconi la saluda, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, ¿cómo le va? Por el tiempo. Doctora, con respecto a la capacidad de recepción o de contagiarse de los chicos, ¿es mayor o menor a la que tiene un adulto? ¿O es igual? No hay ningún estudio ahora, o sea, es como que vamos aprendiendo con esta misma pandemia. Bien. Es la mismos hábitos que puede llegar a tener un adulto, ¿sí? En cuanto a lo que significa higiene. No son ni más ni menos receptivos. El manejo de las... Los chicos, digo, no son ni más ni menos receptivos. No. Bien. Una cosa es que puedan enfermar y otra cosa es cómo evoluciona la enfermedad. Bien. ¿sí? Está bien. O sea, el niño puede enfermarse si está en contacto con una persona con coronavirus, ¿sí? Pero no va a tener que ver cómo va a resolver esa enfermedad después, a diferencia de un adulto que sí puede llegar a tener una enfermedad un poco más grave. Perfecto. Y un niño en donde va probablemente a resolverla como una infección banal y que va a resolverla fácilmente, ¿sí? En la mayoría de los casos. Bien, doctora, algo también que me gustaría destacar, y ya como última pregunta, ya la dejamos seguir trabajando. Sí. A raíz de todas estas medidas que se han tomado, tengo entendido que han disminuido y notablemente los casos de bronquiolitis, porque esta era una época en que había muchísimos casos, ¿no? Las salas, sí, ¿no? las salas, las guardias, todo. Las guardias, las internaciones. Sí, esto se debe, nosotros estamos notando una gran disminución en lo que es la circulación de los virus respiratorios habituales y esto se debe a que los niños están confinados en sus casas, ¿sí? Y que el círculo en donde ellos están moviéndose es nada más que sus familiares. Creo que esto ha venido a cambiar un poco algunas cuestiones de nuestro día a día. Hay que tener en cuenta que lo mejor es el lavado de manos, el distanciamiento social y aprender a manejar una buena higiene. Entonces, esto no solo nos va a ayudar para el coronavirus, sino para todo el resto de los virus respiratorios que habitualmente teníamos estacionalmente, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el verano con las infecciones que habitualmente teníamos por un no correcto lavado de manos, con las diarreas que habitualmente suceden en el verano. Bien. Bueno. Entonces son hábitos que hay que tratar de internalizar y de mantener. Bueno, ya la estamos perdiendo la doctora. Bueno, no sé si nos escucha, doctora. Le agradecemos muchísimo. Sí, le agradecemos muchísimo este contacto. Tenemos ya dificultades en el audio. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, si algo hay que rescatar son los buenos hábitos, ¿no? Sí. Que hay que y que los chicos lo incorporan rapidísimo. Rapidísimo. Y por ahí nos retan a los mayores si no lo hacemos. Sí, es cierto. Son controladores también. Sí. Son controladores. Bueno. Bien, Vanina, muchísimas gracias.